Muchas gracias, Edwin Rivera Manso, 8:32 de la mañana. Estás en Ruta Nueva Vida 97.7. Los retos psicológicos de la educación virtual. Doctora Liz Millán, escucha bien, decide bien. ¿Cómo está, doctora? Hola, bien contenta, feliz de poder saludar a toda esa gente hermosa que siempre está pendiente de lo que está pasando en Nueva Vida, que están en ruta. Y con tu segmento, escucha bien, decide bien. Y hoy creo que vamos a discutir un tema que mucha gente está buscando las herramientas, que mucha gente está buscando los métodos de cómo lograr manejar saludablemente el hecho de todo esto que ha comenzado con la educación virtual. Precisamente uno de los retos más significativos es el hecho de que esto vino de imprevisto, no estábamos preparados para esto, y recordemos que todo lo que el ser humano siente que no tiene el control genera ansiedad, genera inestabilidad y puede desatar crisis. Yo he podido observar, Fernan, Moraima, Sabdiel, Juan Carlos, cómo los padres, los maestros y los estudiantes están haciendo esfuerzos titánicos, ¿saben? Ay, sí. Todos, porque de verdad que hay que resaltar que son todos. Todos están haciendo componentes, sí, esos esfuerzos. Sí. Y a veces no son los padres, son los encargados. Así mismo. Como hemos discutido aquí otras veces en el segmento, en Puerto Rico es dramático y sorprende siempre a los demógrafos. Vamos a ver qué sale ahora en el censo del 2020. La gran cantidad de abuelos que son criadores de los nietos. Imagínense, los abuelitos manejando todo este aspecto de la tecnología. Ajá. Y en estos esfuerzos titánicos que observamos, vemos cómo hay compromiso, cómo están haciendo los esfuerzos para mantener la estructura y por sobre todas las cosas, el amor. Bueno, ahorita un amigo aquí en la cabina nos decía que tiene 2 niños y que en el caso de uno de ellos está tomando las clases con él al ladito, porque de otra manera no, es un reto. Wow. Así estamos No nosotros está también, fácil. mi esposo y yo también estamos todo el tiempo que nuestro hijito está tomando sus clases. Están ahí. Uno de los dos está al lado. Lo que hemos hecho es turnarnos los días para poder cumplir, y todas las familias están haciendo ese tipo de ajustes. Cuando no todos somos diestros en la tecnología. Imagínense, hay maestros, el porciento más alto no fueron enseñados en las metodologías para traer las lecciones a través de la tecnología. Muchas mamás y papás no son asiduos a la tecnología y hay niños en Puerto Rico que no han visto computadoras. Ay, Dios. Así como parece increíble que hay niños en Puerto Rico que no han visto nunca una playa y existen. Wow. Hay niños también que nunca han visto una computadora. Lo que es pueblos pequeños del centro de la isla, nunca las han visto. Familias que no tienen computadora y familias que no tienen multiplicidad de teléfonos para poder manejar cuando hay más de un hijo. Imagínense, 2, 3, 4 hijos. Todo eso pues han sido desafíos que han hecho que la experiencia pueda ser abrumadora, pueda ser desesperante, y que los objetivos aún trazados con compromiso y amor puedan que no sean alcanzados. De hecho, hemos escuchado de algunos casos donde como la meta se siente tan inalcanzable, lo que han hecho es abandonar la escuela. Wow, sí. O sea, la deserción escolar está aumentando. Un 70% de las metas que nos frustramos en el camino y que las vemos inalcanzables, lo que va a pasar en el 70% de las personas es que van a tratar de abandonar esa meta. Porque el sentimiento de fracaso y de que no estoy pudiendo lograrlo, pues es un mecanismo de defensa que mejor entonces me quito. Otros padres están optando por el homeschooling, que el homeschooling es menos cantidad de tiempo al día y está la gente tratando de sobrevivir. Muchas mamás y papás también trabajamos, como es el caso de mi esposo y mío, que los dos estamos trabajando activamente, más nuestro niño está tomando sus clases todo el día, más sus terapias. También las terapias son a través
de la computadora, son virtuales también. Así que le queremos dar unas recomendaciones a los padres de cómo tratar de hacer esos ajustes. Yo les recuerdo que donde hay organización, eso puede evitar situaciones presionantes. Yo creo muchísimo en la estructura. Nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios que nos ha modelado la importancia de que nosotros podamos hacer unos diseños. Así que con los niños es importante, así como cuando ellos van al salón de clase, que se le dan unas normas. ¿Ustedes recuerdan cuando estábamos en la escuela que el primer día nos ponían las normas del salón de clase? Se leía. Y nos las ponían en una cartulina. ¿Cómo olvidarlo? Sí, exacto. Y a los niños lo hacen los maestros con ellos en la escuela. Pues nosotros como mamás y papás, establecer esas normas, ponerlas en un lugar donde los niños las puedan ver y previamente haber discutido con los niños esas normas. No deben ser más de 10 normas y de 10 reglas. Con los adolescentes también se debe hacer. No deben ser más de 10 porque entonces se pueden agobiar. Okay. En la discusión de esas normas, primero se le puede preguntar al niño antes de escribirlas qué ellos proponen. Que salga de ellos primero. Y después, si ya hay unas que mamá y papá en acuerdo o los encargados en acuerdo, porque antes de tú sentarte con el niño a discutir las normas, tú debes también haber tenido una planificación. Y si el niño o el adolescente no ha traído de las normas que para ti son importantes, pues entonces se añaden esas otras normas. ¿En la naturaleza de los niños está acoplarse fácilmente a las estructuras o no? Depende. Si el niño ha estado siempre en un ambiente donde la estructura ha sido importante, pues sí va a tener mejor adaptación. Okay. Por eso cuando hablamos de métodos de crianza, siempre recalcamos que tanto daño hace el exceso de normas como el que no haya ninguna estructura. O sea, el que no haya estructura para los niños, eso es maltrato. Eso es una negligencia, porque tú no le estás dando un seguimiento, una enseñanza para que siga reglas. Eso puede generar hasta unos trastornos de personalidad. Uno que es bien común en Puerto Rico es el trastorno de personalidad antisocial, que son las personas que actúan en contra de lo que está establecido socialmente. Cuando vamos a los trasfondos, porque los trastornos de personalidad se generan en la crianza de los primeros años, encontramos que fueron niños que no tuvieron consecuencias y donde no hubo estructura, ¿verdad? Así que mientras mayor estructura y que el niño haya estado adaptado a eso, más fácilmente se le va a hacer el cumplir con esas normas. Lo que pasa es que el establecimiento de normas y estructura requiere que esos encargados y esos papás se sienten a hacer el ejercicio. Si no lo has hecho todavía desde que empezó el semestre, te invitamos con amor a que lo hagas. Lo pegamos y vamos a haber discutido también con ellos previamente cuáles van a ser las consecuencias del buen cumplimiento o del no cumplimiento de las normas al final del día. Sí, porque probablemente el niño piensa que al estar en casita tiene luz verde. En la escuela no me permitían, pero esta es mi casa. Y entonces es como que un tanto difícil, ¿verdad que sí, doctora? Lograr el que el niño se acople a esa nueva norma. Porque sí, yo lo puedo recordar en marzo, Moraima. Ajá. Lo puedo recordar en nuestra casa en marzo. Ajá. Lo complejo que fue para Adrián y para nosotros el que nuestra casa se convirtiera en la escuela. Yo lo reconozco. ¿De verdad? Sí, porque él se levantaba, iba a su habitación, buscaba los juguetes porque no estaba en la escuela. No estaba en la escuela, exacto. Él estaba en la casa. Él no podía asimilar todavía. Yo estaba preparando el almuerzo, él se levantaba, iba a la cocina. Ok. O sea, hacer ese cambio de mentalidad para nosotros como papás, para él y también para los maestros. Los maestros están inmersos dentro de la dinámica familiar. Ajá, ajá. Y a través de la computadora, dentro de la línea tan importante que traes, Moraima, ajá, los maestros se percatan de cómo es la dinámica de los papás con los niños, de cómo los niños le hablan a los padres, de cómo es la dinámica y la relación de los padres entre ellos. Y todo eso se puede apreciar a través de la computadora. Wow. Recordando que algunos de ellos
vienen de hogares donde hay amor, bienestar, donde el ambiente es armonioso, pero también muchos están con perpetradores, agresores, maltratantes, donde hay violencia doméstica, y todo eso se transmite al ambiente de enseñanza. Imagínate la complejidad. En esto que estamos discutiendo, yo creo que para el maestro es un reto bien grande, verdaderamente. Sobre todo cuando hay situaciones externas. Nosotros todos los viernes estamos visitando áreas vulnerables. Llegamos en una guagua con bocina, cantamos, llevamos motivación, y donde estuvimos el viernes nos dijeron qué bueno que vinieron porque anoche pues hubo una situación tensa y así los niños se tuvieron que levantar en la mañana a trabajar, a estudiar, o sea, con el panorama aún externo. No es solamente lo que está pasando dentro de casa, es lo que pasa alrededor también. Algunos no pudieron estudiar por eso. Y como están ahí mismo en la comunidad, no es como cuando vas a la escuela que te puedes desconectar. Exacto. Porque vas a otro ambiente. Exacto. Y puede ser el ambiente escolar donde si en la casa no recibes la aprobación, en la escuela recibes la aprobación. Si en la casa no recibes validación, en la escuela es donde recibes validación. Porque hay maestros que son tan especiales, que abrazan, besan, les refuerzan la autoestima a los niños cuando en el hogar no lo tienen. A veces el maestro es ese único recurso. Y estoy segura que para el maestro este tipo de dinámica es mucho más complejo cuando es por la computadora o por el teléfono hacerlo. Porque nada más con que esté la pérdida de ese contacto humano, físico, pues eso genera una gran diferencia. Así que recuerden la estructura, la organización, vamos a hablar de las reglas, cuáles van a ser las consecuencias positivas, refuerzos positivos que son premios, que no tiene que ser algo material, son privilegios, y también que el niño o el adolescente va a perder si no cumple con las reglas. Estas son técnicas de modificación de conducta. Se pueden poner las reglas con los días de la semana, cada día se evalúa, se le puede poner una estrellita o un sticker, y al final de la semana vuelve y se evalúa cuáles son las normas que se pueden reforzar. Eso es dinámico, porque en el transcurso de la semana tú te puedes ir dar cuenta cuáles no están establecidas como normas ahí dentro de ese cartel y que deben ser añadidas, y otras que tal vez no son tan necesarias. Ese ambiente físico donde el niño o el adolescente va a estar debe ser un ambiente donde esté limpio y recogido. Muy bien. Porque el desorden, a ustedes les pasa, ¿verdad? Que cuando llegan a un local que está desorganizado, la mente también se pone así como si fuera un garabato. Así que ese espacio físicamente también, que esté recogido, organizado, que huela bien, que el niño, el adolescente se sienta cómodo en ese lugar, preferiblemente que esté en una silla donde llegue al piso, idealmente, y promovemos también que se pongan el uniforme. Nosotros no lo hicimos el semestre pasado, pero hemos visto cambios en los días en que lo hemos hecho en este semestre. Como que Adrián ha podido hacer mejor ese switch de que es de escuela. Y se ve tan gracioso él con su poro, con todos los botones puestos, sentadito ahí en la mesa del comedor. Muy bien, muy bien. Pero así como que ha podido tener, ¿verdad?, un mejor entrenamiento de que está en la escuela. Doctora, y con relación a las mascotas, mira, yo te digo una cosa. Sabemos de lo que estás hablando. A veces hemos encontrado a Lucero tomando la clase. ¿Quién es Lucero? ¿Quién es Lucero? Lucero es una sata hermosa, rescatada que está en casa. Okay. Sí, ella es todo un personaje y demanda tiempo y atención. Y sí, de vez en cuando le hemos encontrado tomando la clase. Sí, se le meten en la computadora, le tocan los teclados. Tú sabes cuántas vergüenzas yo he pasado en mi Zoom con mis gatos. Y entonces, pues mira, aprendí que hay que encerrarlos ese momentito porque distraen. Sí. Importante apagar el micrófono. También. El no tener todo el tiempo el micrófono. Ven que son muchos detalles y que puede ser abrumador. Tener el micrófono apagado, que solamente cuando el niño vaya a responder, hacerle el entrenamiento de que sea el momento en que encienda el micrófono. Cierto. Porque tú te puedes enterar de cosas que están pasando en la casa, de cosas que están pasando en el trabajo, de esos otros papás. Sí. ¿Verdad que son asuntos confidenciales? ¿Qué están pasando el trimmer? El gallo está cantando.
Todas esas Y le das dinámicas. estructura de turno. Es tu turno cuando entonces se te abra el micrófono, o sea, cuando abras el micrófono. Sí, usualmente los maestros son muy efectivos en eso, ¿verdad? Ajá. Porque dan el nombre y dan Ok. el comando, la instrucción Ok. de que prendan el micrófono en ese momento. Y Excelente. entonces el niño se va adaptando a hacerlo. Si es un niño que le causa dificultad mantenerse en el espacio, se puede poner tape en las losetas, en el piso. Y entonces establecerle los límites. Mira, de aquí a acá no puedes salir, no te puedes mover. Ok. Hay niños donde para aprender necesitan moverse. A mí esto me hace todo el sentido del mundo porque yo era así. Ujú. Y mi hermana, que es fiel escucha de Nueva Vida, fiel oyente, mi hermana Dalia, pues es testigo de que era así. Yo vivía en la Lalandia y siempre en movimiento. Sí. Pues las personas, los escritores tienen esa parte creativa y ¿verdad? Fernando, tú eres así. Sí, Fernando, tú eres así. profundamente así. Sí, esa Sí. persona, ¿verdad? Que vive Sí. como en un poema, Ok. en un libro, ¿verdad? Esa gente En que un somos viaje, así. En un viaje. No nos podemos estar quietos. Y hay niños, y esto, ¿verdad? Está dentro de las teorías de lo que es la psicología educativa. Hay niños que aprenden moviéndose. Entonces, se pueden tener periodos, ¿verdad? Con el consentimiento de los maestros, periodos donde el niño no esté sentado en la silla. Bien. Que pueda tener ese espacio donde pueda estar moviéndose mientras está frente a la computadora. Encima de eso, aquí no hay cambios de clase, no hay cambios de maestro, o sea que todo el tiempo que el niño está tomando las clases, se supone que esté en el mismo lugar, esas horas. Así que es muy saludable, y los maestros que nos están escuchando, que anoche cuando pusimos el póster del anuncio, al maestro les despertó interés el tema de hoy. Creo que se puede tener esa flexibilidad, Ajá. donde en algunos periodos los niños puedan no estar sentados en la silla, Doctora, sino que puedan estar en movimiento. Y con relación al famoso chicle, que yo sé que es controversial para algunos lo recomiendan, otros no. El chicle es para mantenerles en movimiento. Que en lugar de estar ellos levantándose, los que no pueden evitarlo, pues tener un chicle. ¿Cómo usted ve eso? Yo lo veo bien. Ajá. Miren, los modelos de la psicología educativa, todo eso ha ido cambiando. Ok. Y tal vez las exigencias que nos hacían a nuestras generaciones, eso ha ido modificando en las últimas generaciones. Ok. Y los maestros más modernos que han recibido este tipo de entrenamiento, no necesariamente los reglamentos son como los que teníamos nosotros, porque se ha descubierto lo que es bueno para los niños. Nosotros teníamos unos tipos de juegos también en el externo que nos permitían canalizar unas energías que esta generación ahora no tiene. Ahora no pueden salir afuera a jugar tiritápate, que nosotros lo hacíamos. ¿Se acuerdan? Ni chico Claro. paralizado. Ajá. Que nos íbamos ahora estos niños no tienen eso. Ya veníamos con el arrastre de la adicción a la tecnología, donde los niños no se exponían tanto a estar afuera. Y ahora con la pandemia, muchísimo menos. Otro de los retos que verdad nos causa hasta, nos despierta compasión, que los niños no están teniendo la interacción social. Exacto. No pueden compartir con sus amigos, porque no es lo mismo jamás por la computadora. Qué triste, sí. Ellos los extrañan. Ajá. Yo sé que hay papás que nos pueden decir, mi hijo y mi hija han llorado Sí, tomen. sí. porque no está en la escuela. Y que cuando había la expectativa ahora en el verano de que Sí. en agosto podía ser presencial, para muchos fue una gran desilusión el hecho de que no iban a volver a la escuela por la parte social. Para los niños es importante, pero predominantemente para los adolescentes. Yo me pregunto, así pensando como los locos, que ¿cómo será para, o sea, si esperamos que no, pero si esto se extendiera demasiado, ¿cómo será para los niños que acaban de entrar al sistema de educación, que nunca han conocido un salón de clase? Si esto se extendiera por mucho tiempo, ¿no? O sea, van a seguir creciendo sin nunca haber visto un salón de clase. La interacción, ¿verdad? ¿Cómo es la Después vida? entonces va a ser un ajuste. Un ajuste Por eso extraño. en la medida en que sea posible, con las medidas que debemos utilizar siendo sabios y precavidos, sí se debe promover algún tipo de interacción social. Ok. O sea, que los padres promuevan eso. Llevarlos a un sitio a jugar, o sea, algo. De hecho, hay unos cuidos que están tomando medidas
Nosotros en esta semana pasada llevamos a Adrián a un cuido que a él le gusta mucho. Nos enteramos de que abrió con todas las precauciones y lo llevamos para que él tuviera la experiencia de la integración social. Muy bien. Él es hijo único, necesitaba eso. Nosotros reconocemos que él lo necesitaba a nivel social y lo disfrutó muchísimo. Bueno, doctora, ¿cómo la gente se comunica? Todos los padres que tengan alguna situación, ¿verdad? Con sus hijos. Me quedé pensando en el chicle. Yo aprendería mejor con un pastelillo de carne. En el chicle. Yo me quedé pensando en demandar a la escuela porque a mí no me dejaban mascar chicle. Sí, en el salón de clase. sí. No se permitía, pero ahora es. Ahora se permite. Si ahora lo permiten, yo demando a mi escuela. Oye, el mundo sigue evolucionando. Qué interesante. Pero no todos los sitios lo permiten, es cierto, ¿verdad? Que han tomado estos tipos de cursos y están especializados. Sí, por eso a veces siempre es bueno como que buscar la literatura, Sí, buscar las investigaciones. Si tú como maestro, como papá, entiendes que eso puede ser bueno, que tú lo puedas justificar con lo que se ha investigado sobre el tema. Pues pueden comunicarse con nosotros al 787-396-8307, 396-8307. Ahora mismo tenemos nuestra oficina llena, no estamos tomando pacientes nuevos, pero hemos tenido experiencias muy lindas yendo a las iglesias, atendiendo grupos. Así que comuníquense con nosotros al 396-8307 y sigan pendientes de nuestro más reciente libro, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito, que ya esperamos el 14 de septiembre tenerlo en Puerto Rico. Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Hermoso. La doctora Liz Millán. Gracias, doctora. Bendiciones. Bendiciones mil. 854.